Hoy celebramos el tercer domingo de Pascua. Una de las historias más bellas del Evangelio es la de cómo Jesús resucitado se unió a dos de sus discípulos en el camino de Emaús. Les explicó las Escrituras y se reveló al partir el pan. Lo mismo sucede con nosotros cuando celebramos la Eucaristía. Jesús nos habla en las Escrituras y nos nutre en la comunión. Buenas noches. Les damos la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo esa transmisión en vivo hoy. Si usted es nuevo en nuestra parroquia, visite nuestro sitio web que se publica en el boletín. También puede ver un enlace para donaciones en línea. Nuestra iglesia depende en gran medida de su continua generosidad. Si aún no se ha registrado como miembro de la parroquia, lo invitamos a que pase a la oficina parroquial para recoger una forma para hacerlo. Nuestro padre celebrante será el padre Reiner. Durante la actual pandemia de coronavirus, se les recuerda a todos que practiquen la buena higiene, utilizada durante la temporada de resfriados y gripas, de usar el sentido común. Recemos por la buena salud y la recuperación de todos los que están enfermos y ausentes. Ahora comenzamos esta celebración eucarística. Es nuestro trabajo de hoy de ofrecer alabanzas y dar gracias a Dios como un cuerpo de Cristo. Sigamos con nuestra canción de entrada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente esos sagrados misterios, reconozcamos que somos pecadores y necesitamos perdón de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. nosotros ten piedad.
Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él:
Yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza. Porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios lo había prometido con juramento, que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ellos todos nosotros somos testigos. Llevando a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él, y lo ha comunicado, como ustedes están viendo y oyendo. Palabra de Dios.
Enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua tu derecho, de alegría perpetua tu derecho. La primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado a Dios. No con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Gracias, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando, tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás,
le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para que creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzado por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se refieran a él. Y acerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban en la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba con el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Más fuerte. Buenas noches. Buenas noches. Estos 2 discípulos renunciaron a Cristo a causa de la cruz. Se alejaban de la comunidad de apóstoles y seguidores de Cristo, dejando la iglesia. No fue porque fueran grandes pecadores, no. Era solo que la cruz, la tragedia del Viernes Santo, los había ahuyentando. Esperábamos que fuera él quien redimiera a Israel. Le dicen al extraño mientras regresan a sus viejos estilos de vida, tristes y decepcionados. Simplemente no pueden entender cómo la salvación puede salir de la cruz, la victoria de la derrota. Entonces se dan por vencidos. Pero Jesús viene a su rescate. Él camina junto con ellos,
hablándoles sobre las escrituras, las promesas y revelaciones que se encuentran en la palabra de Dios. Y sus corazones arden dentro de ellos. Su esperanza se agita en llamas. Su fuerza espiritual y su fe regresan. De repente son capaces de reconocer el poder salvador y el amor de Cristo, incluso en la oscuridad de la sombra de la cruz. Nosotros también enfrentamos la tentación del miedo y el desánimo cuando las cruces entran en nuestras vidas, ¿verdad? Por ejemplo, este momento, durante la epidemia, la mayoría de la gente no puede salir, no puede visitar sus vecinos, sus amigos, sus parientes. Es muy difícil, mucha gente no tiene trabajo ya. Hay muchas dudas en nuestros corazones. De hecho, todos conocemos a los católicos que han abandonado la iglesia justo cuando esos dos discípulos estaban saliendo de Jerusalén, porque la cruz aplastó su esperanza y se volvieron cínicos, enojados. ¿Qué nos impedirá abandonar a nuestro Señor y nuestra esperanza cuando sentimos el peso de la cruz? Lo mismo que rescató a estos dos tristes discípulos. Conversación con Cristo, reza, oración, meditación, contemplación, acompañar nuestro Señor en nuestras oraciones. La oración es la fuente de luz y fuerza para el cristiano. Cuando nos tomamos el tiempo para descargar nuestras mentes al Señor y para leer y reflexionar sobre las escrituras, tal vez con la ayuda de libros espirituales, te damos a Jesús la oportunidad de explicarle cosas a nuestros corazones. Una tentación en la que podemos caer en nuestra vida de oración es la tentación de Shakespeare. ¿Sabe tentación de Shakespeare? ¿Sabe? ¿No? Eso sucede cuando nuestra oración se convierte en un monólogo. Es oración monólogo. Nos arrodillamos para orar, comenzamos a hablar y hablar y hablar y hablar y mucho hablar y no paramos. Solo hablamos durante 2 o 10 minutos tal vez, recitado oraciones memorizadas o contándole a Dios todos nuestros problemas y quejas. Habla. Nuestro Señor está complacido con esta oración y la escucha porque muestra que creemos en Él y confiamos en Él. Sí, pero eso es solo una vida de oración a medio camino. La oración no pretende ser un monólogo. Está destinado a ser una conversación de Dios y de nosotros. Si tenemos que hablar con nuestro Señor sobre lo que es importante para nosotros, al igual que los 2 discípulos que se dirigen a Emaús. Pero Dios también quiere hablarnos sobre lo que es importante para Él, tal como lo hizo Jesús con esos 2 discípulos. ¿Cómo lo hace? Usualmente a través de las palabras de la Biblia. Es por eso que la lectura debería ser una parte regular de nuestra vida de oración. Como cristianos, todos pasamos al menos 10 o 15 minutos al día en oración personal, en conversación con nuestro Señor, además de nuestras oraciones
antes de ir a dormir. Y parte de ese tiempo que se debe pasar leyendo y escuchando la palabra de Dios, dándole la oportunidad de hablar. Leer un capítulo de la Biblia o de un buen libro espiritual es lo que el Espíritu Santo usa para darnos nuevas ideas, ánimo y fortaleza. Lo planeé el día anterior, sábado, por la noche, cuando comenzamos la caravana de la esperanza, Jesús, el Santísimo Sacramento, domingo de la Divina Misericordia, sábado anterior. Es un largo plano, pero horas o día antes del domingo de misericordia. No siquiera teníamos el vehículo adecuado para usar. Primero quería usar el camión de Abel, entonces tal vez la furgoneta de la parroquia. Limpié ambos y eso fue 3 horas antes de que la caravana comenzara. Entonces Marisela, Anaya, surgió y le ofreció tu Toyota Sequoia, y eso se convirtió en una verdadera bendición. Le pide que trajera la furgoneta. Pero ¿cómo aseguramos la monstrance o custodia? Abel lavó y limpió el camión, hice la tabla para asegurar la monstrance o custodia en la parte de superior del techo del camión. ¿Qué pasa con el sistema de sonido? No tenemos. Provisé el sistema de sonido. Tiene que funcionar. Dios estaba guiando. Dios quería esto. Había tantos bloqueos de carreteras, de situaciones y de personas. ¿Qué pasa si la policía te detiene por no usar un arnés? Arnés es harness, ¿verdad? ¿Tienes un permiso de la ciudad? ¿Qué pasa si cae la monstrance o custodia? Y sí, había tantas preguntas, la gente a mi alrededor se preguntó qué ideas locas tengo de nuevo. ¿Por qué no lo haces la semana que viene? Preguntando para que con suerte después de una semana hubiera cambiado de opinión. Pero ya retrasé esto por una semana ya. Inicialmente quería hacer la caravana para el domingo de Pascua, pero no tuve apoyo cuando planteé la idea. El domingo de la misericordia, incluso el que se unió a mí la primera noche, no es seguro, pero sin embargo se unió a mí por verdadera amistad. Había que estaba solo haciendo esto y confía en el Señor. No estábamos poniendo en peligro a nadie ni estábamos propagando el virus. Nos quedamos a una gran distancia de la gente. Las familias de la misma familia se quedaron juntas, pero se mantuvieron socialmente alejadas de otros vecinos. Sabía en mi corazón que esto tenía que hacerse. Lo llamas gracia de Estado. Mi gente necesitaba esperanza. Los feligreses necesitaban esperanza. Mi pueblo necesitaba a Jesús. Nadie más me pidió que hiciera esto. Pero el segundo día, los otros sacerdotes me estaban ayudando. El segundo día, las noticias de la televisión local ya cubrían el evento y la caravana de la esperanza. Jesús
el Santísimo Sacramento apareció más de 2 días en las noticias. Y después de 6 días de caravana, el Santísimo Sacramento fue llevado a todas las calles y callejones de la parroquia, 4 horas cada noche de llevar a Jesús y la iglesia a la gente. El resto es historia. Las fotos y los videos muestran que esta caravana debía hacerse, ¿verdad? Todo lo que se necesita para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada. Todo lo que se necesita para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada. Para muchos de ustedes que viven en Norwalk, han recibido la maravillosa bendición de ser visitados por el Santísimo Sacramento. Incluso si fue un breve vistazo, unos pocos segundos para ver pasar el Santísimo Sacramento, fue suficiente para fortalecernos. 3 segundos, 4 segundos no más, pero es suficiente ya para fortalecernos. Algunos de ustedes recibieron en el comentario en Facebook que durante muchas semanas se sintieron prisioneros en casa, especialmente con su esposo o su esposa, ¿verdad? Pero cuando el Santísimo Sacramento bendijo su hogar, sintió tanta esperanza y consuelo. Eso es lo que el Señor nos trae. El jueves pasado, cuando conducíamos por la intersección de Studebaker y Rosecrans, cuando nos detuvimos en el traffic light, había una madre y sus 2 hijos en la intersección mismo. Cuando vieron la monstrance con el Santísimo Sacramento encima de la camioneta, sin siquiera mirarse el uno al otro, 3 se arrodillaron y adoraron al Señor. Y eso está justo al lado de la vía pública principal de Studebaker. Eso fue realmente muy hermoso. O el padre con el bebé en su brazo, en su rodilla, su rostro rezando con muy esperanza. Algunas personas, como se dice, están llorando también. Es gran, ¿cómo se dice? Gran experiencia. Este mes de mayo celebramos el mes de la bendita Virgen María. Esta es otra forma de encontrar al Señor. Haz un espacio sagrado en su casa. Si tienes un jardín exterior, ¿por qué no haces un altar para nuestra Virgen María? Si vives en un departamento, si no tienes espacio, entonces hazlo adentro. Haz tu altar muy especial. A las 6 de la tarde, todos los días del mes de mayo, excepto los sábados, tendremos la ofrenda de flores de mayo a María o las flores de mayo. Tendremos una charla inspiradora de los feligreses en inglés o español, y luego rezaremos el rosario y tendremos una benedicción. A las 6 en la tarde, cada día empezamos primer día del mayo hasta 31, excepto
cada sábado. Cada sábado empezamos a las 5 en la tarde porque tenemos misa a las 6 en la noche. Trae a tu familia a rezar contigo. Tómese el tiempo para estar callado y escuchar al Señor mientras Él le habla. Los sábados, debido a nuestra misa en vivo, haremos las flores de mayo a las 5 en la tarde. Jesús quiere derramar en nuestros corazones su propia sabiduría, consuelo, alegría y fortaleza. Amén. Amén. De pie, por favor, profesamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado, tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Amén. Con los discípulos en camino a Emaús, pidámosle a Cristo que se quede con nosotros un rato y responda a nuestras oraciones. Y por cada petición responderemos: Padre Celestial, escucha nuestra oración. Padre Celestial, escucha nuestra oración. Para todos los que buscan la verdad y para todos los que guían a los buscadores de la verdad, roguemos al Señor. Padre Celestial, escucha nuestra oración. Por las autoridades civiles y para todos los que trabajan hacia el bien común, roguemos al Señor. Padre Celestial, escucha nuestra oración. Por los pobres, los desempleados y todos los que luchan para que sus recursos lleguen a fin de mes, roguemos al Señor. Padre Celestial, escucha nuestra oración. Por todos los enfermos y los que sufren, especialmente por Leodegario, Yelison Pérez, Benjamín Figueroa y Ángela Gómez y todos los mencionados en el boletín parroquial, para que el poder sanador de Dios podría descansar sobre ellos, roguemos al Señor. Padre Celestial, escucha nuestra oración. Por todos los fieles difuntos, especialmente por el bebé Leonardo Tomás Alvarado y Luis Vázquez, para que la luz de Dios siempre brille sobre ellos, roguemos al Señor. Padre Celestial, escucha nuestra oración. Recordamos en forma especial a Jorge y Abel Rodríguez, Martín Torres, Celerina González, por quien ofrecemos esta sagrada misa. Roguemos al Señor. Padre Celestial, escucha nuestra oración. Y ahora en silencio roguemos a Jesús por nuestras necesidades e intenciones personales. Roguemos al Señor. Padre Celestial, escucha nuestra oración. Incluimos en nuestras peticiones por el cumpleaños de Zita Real. Tiene 16 años ya. So, para Zita Real y para Antonia y para
Gilberto, y para Maribel, y para Berta, y Tony, y para señora Marta, y para María Eugenia, y para Remigio, y para Tony, para sus intenciones. ¿Todos ya? Padre celestial, Padre celestial, escucha nuestra oración. Padre amado, abre nuestros ojos para ver a tu Hijo. Escuche nuestras necesidades y conceda lo que nos acercará a ti. Lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. No le conocía, ahora sí, en la fracción de paz. No le conocía, ahora sí, en la fracción de paz. Oren, hermanos, para ese sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para todo nuestro bien y toda tu santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor es con todos ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia Demos gracias al Señor nuestro Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque no deja de ofrecerse por nosotros y nos defiende ante ti con terrena intercesión. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque crucificado vive para siempre. Por eso, con esa efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque ese es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre de alianza nueva y eterna, que será derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Ese es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Alabamos, Señor. Amén. Amén. Te alabamos, Señor. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, cantamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Llénanos tu reino, Señor. Hágase tu santa voluntad en el cielo y en la tierra. Haremos tu santa voluntad. Danos hoy, danos, Señor, nuestro pan, el pan de cada día. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. No nos dejes caer en tentación, antes bien líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal.
todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con su espíritu. Dense fraternamente la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Vamos a rezar la oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento de altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Amén. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Algunos anuncios. Empezamos primer día de mayo hasta final día del mayo. Es mes para, como se dice, para nuestra Virgen, Madre de Dios, nuestra Madre. Si quiere apuntar en nuestro nuevo proyecto a crear su, como se dice, altar en su casa, por favor, hace su altar en su casa, toma foto y ponga en su Facebook, compartir en nuestra Facebook también de San Juan de Dios. Busca St. John of God Catholic Church Norwalk. Es Facebook page oficial de nuestra parroquia. Busca St. John of God Catholic Church Norwalk y compartir foto de su altar. No altar de su vecino, por favor. Su altar mismo. ¿Okay? Ponga decoraciones, flores, solamente para nuestra Virgen Madre de Dios. Y como se dice, tenemos también flores de mayo cada 6 en la tarde. Empezamos primer día del mayo. Todos invitados con live stream. ¿Okay? El Señor esté con todos ustedes. Muchísimas gracias al coro para su servicio. Muchísimas gracias al lector, al ministro y millones de personas en Facebook. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca siempre. Glorifiquen al Señor, pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor resucitó. Aleluya, 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 aleluya. El Señor resucitó. El Señor resucitó. Cantemos con alegría. Gracias al Señor. Aleluya. Gracias al Señor. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya,
el Señor resucitó. Y por fin ahora no temo, aleluya. Y por fin ahora no temo, aleluya. El Señor resucitó. El